Hace unos días se dio a conocer que se descubrió en una de las pinturas más famosas del mundo, El Grito del noruego Edvard Munch, un mensaje oculto, un mensaje secreto, un mensaje que puso ahí su propio autor, pero que no estaba puesto ahí para ser visto de inmediato, sino, supongo, pues con una observación más detallada. Fue descubierto este mensaje de la pintura, de la cual existen 4 versiones, pero la más famosa de la que estamos hablando está en la Galería Nacional de Noruega, en Oslo, Noruega, y ahí fue descubierto este mensaje. Está con nosotros la doctora Mariana Aguirre, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM e historiadora del arte. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, afortunadamente. Bueno, pues ese mensaje decía, esto solo pudo haber sido pintado por un demente, por un loco. ¿Qué interpretaciones debemos hacer del hecho de haber dejado ahí ese mensaje y el significado del mismo? Sí, mire, en realidad pues es bastante complicado. Lo que sí obviamente nos da cuenta eso, más allá de ¿no? Del mensaje personal que el artista hubiera querido decir, es que en ese momento había como varias crisis colectivas, ¿no? Alrededor sobre todo de la literatura decadentista y simbolista, que precisamente cultivaban nociones acerca de la locura, ¿no? Y Ujú. de ciertos estados anímicos fuera de lo supuestamente normal. Es también un poco anterior a la emergencia de la psiquiatría, entonces más allá de lo que el artista quisiera decir, tiene mucho que ver con lo que pasaba en Francia y en Europa a finales del siglo XIX. Ahora, hablando ya más, no, detenidamente acerca del artista, parece ser, digo, a veces son muchos chismes o historias o leyendas, que algún estudiante de medicina lo acusó de estar loco. Ujú. Entonces, no, en parte puede ser este tipo de reacción contra Esa acusación. esas acusaciones, Ujú. sobre todo que muchos artistas modernos, al haber roto con la tradición académica y clásica, pues sí, la gente que no entendía esas pinturas sí parecen obras de locos, aunque no necesariamente lo fueran. Esta Eh, pintura genera muchas emociones. Estamos pues hablando de una pintura en la que aparecen 3 personas, 2 vienen caminando hacia donde está la tercera. Es una pintura en perspectiva con colores muy intensos, rojos y azules. Y la tercera persona está tomándose las manos con la cara y está gritando. ¿Cuáles son las interpretaciones que se han hecho de esta pintura a partir de las explicaciones que el propio Munch dio o de las interpretaciones de quienes se dedican al estudio del arte? sí, por un lado pues es la pintura de una anécdota que él cuenta, ¿no? Entonces parte de la experiencia del artista y eso es muy propio del estilo de Munch, de esas corrientes que él exploraba, puesto que el simbolismo y el expresionismo exploraban precisamente las vivencias personales, mientras que el impresionismo y la mayoría del arte anterior era más bien la representación de la realidad, ¿no? Tal y Ujú. como se presentaba. Entonces, por un lado es eso, y eso viene de la vivencia personal del artista, y por otro lado, pues ¿no? Es como un cliché, pero es un tema muy universal. Todos hemos tenido una crisis. Ujú. Entonces, por un lado, él parece ser que vivió un momento parecido en el que vio estas visiones, porque también había enfermedad mental en su familia, tal vez. Y por otro lado, todos nos podemos identificar con él, sobre todo porque la figura está muy asexuada. Entonces, en realidad no se sabe si Claro, es no hombre o sabes si es mujer. hombre o mujer, sí. Y eso es precisamente lo que le da tanto, ¿no? Tanto, pues lo que atrae a la gente, Ujú. al igual que en la Mona Lisa, ¿no? Que, bueno, ahí claramente es mujer, pero pues realmente no sabemos quién es Claro. o qué está haciendo y eso. Y que también el color es lo que atrae mucho a la gente. Esos tonos y esas ondulaciones Ujú. que son muy propias de ese estilo. Y por otro lado, eso también contrasta con el escrito, que tampoco sabemos realmente cuándo lo puso, ¿Sabemos más si lo cuando puso uno... él? Digamos, La teoría es que lo puso él, pero pues realmente la verdad nunca vamos a saber, sí. es nada más una teoría. Y lo interesante es que las letras que él usa son muy pequeñas, Ujú. entonces esto tiene mucho que ver con el tipo de arte que está creando, porque era, sobre todo la poesía y ese tipo de arte, ellos sabían,
sobre todo al principio, ya después él se hizo mucho más famoso, que no era un arte para todas las personas, ¿no? Era para la gente con gusto muy avanzado. Entonces, es lo que es interesante, ¿no? ¿Quiénes son los locos? ¿Por qué se les dicen locos? ¿Con quién realmente se está comunicando? No es una pintura de propaganda de gobierno. Sí. Ahora, por qué hay cuatro versiones de esta pintura? Eso, la verdad, no sabría decirlo, Ujú, pero pues es común que los artistas trabajaran en series y repetieran ciertos motivos. Él mismo hizo una serie y luego ya después la repetía, ujú, ujú. El friso de la vida, entonces es algo bastante normal, hay muchas versiones de pinturas, a veces son estudios, a veces ya son piezas terminadas, y sobre todo los artistas modernos que no tienen esta técnica tan necesariamente tan no tan complicada, pues sí podían hacer a veces varias versiones en vez de un solo cuadro Sí. con muchos más detalles. Y es común que los artistas oculten un mensaje dentro de una pintura. No necesariamente, pero en este sentido, como le digo, son como hay muchas asociaciones poéticas Ujú, y se supone que es una expresión individual, a veces sí hay mensajes ocultos o en otros idiomas o frases sin sentidos. sí. Esto sucede también en las pinturas, en una pintura de Gauguin. Ujú, Ahorita no recuerdo el título, pero tiene algunas palabras, idiomas parecidos a los de Tahití. Entonces, sí. como él estaba viendo mucho la pintura de Gauguin, por ahí puede haber Pudo haber ese habido alguna tipo de... influencia. Ajá, digo, en el Renacimiento también usaban frases raras y cosas así, Ujú. pero el modernismo cobra otro tipo de valencia, este uso de las frases. Bueno, pues ya tiene otro elemento para ser pues admirada y analizada esta gran pintura de Edvard Munch. Doctora, le Exacto. agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Ay, muchas gracias. Gracias, la doctora Mariana Aguirre, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM e historiadora del arte. Son las 10:21.